Ya. Buenas noches, mi nombre es Rebeca y yo voy a hablar sobre el diagnóstico fisioterapéutico de la columna toracolumbar. Para hacer un apropiado diagnóstico fisioterapéutico hay que tomar en cuenta los 5 diagnósticos: el clínico, visual, manual, funcional e instrumental. El diagnóstico clínico es un paso muy importante y hay que hacerlo correctamente para poder llegar a tratar de la manera adecuada a los pacientes. Este consiste en la anamnesis, donde se deben responder las preguntas cómo, cuándo, cuánto y dónde de la sintomatología que tiene el paciente. Después del diagnóstico clínico viene el diagnóstico visual, que una vez que tenemos a nuestro paciente debemos, con la ayuda de la cuadrícula, examinar anterior, lateral y posterior. Y según esto vamos a determinar las posturas que tiene el paciente y los problemas que ésta podría tener. En el diagnóstico lateral, por ejemplo, en el visual lateral, se debe observar que tenga las curvaturas hipóticas y lordóticas correctamente y no hayan rectificaciones o exageración de las curvas. Igualmente, en la vista posterior, que las apófisis espinosas sigan el orden adecuado y que no haya mucha separación entre estas. Después del diagnóstico visual, vamos al diagnóstico manual. En el diagnóstico manual, mediante la palpación, podemos sentir la separación que hay entre las vértebras, como se hablaba antes, o incluso se puede utilizar un cuaderno o una regla para seguir para ver cómo está la columna de la paciente. Por ejemplo, si es que queremos saber si es que hay una rectificación en la columna dorsal, se puede utilizar una regla o un cuaderno. Entonces se localiza la vértebra C7 y a partir de esta se palpan las apófisis espinosas desde T1 y se encuentran más o menos las 3 primeras. Si es que al colocar la regla sobre estas o el cuaderno palpa en más de 3 apófisis espinosas, significa que hay una rectificación de la columna dorsal. En el caso de la columna lumbar, igualmente, se encuentra la vértebra T12, la torácica 12, y enseguida encontramos la lumbar 1, la primera lumbar. Aquí se puede igualmente colocar un cuaderno o una regla, y de esta manera vamos a ver si es que hay una hiperlordosis o una rectificación. Si es que la distancia que hay entre el borde del material que estemos utilizando y la piel del paciente es mayor a 7 centímetros, significa que hay una hiperlordosis. Si es que es menor a 4 centímetros, se estaría hablando de una rectificación lumbar. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico funcional. Dentro del diagnóstico funcional se va a hacer primero la prueba de Schober. La prueba de Schober consiste en, primero debemos ubicar la base del sacro de nuestro paciente, siempre pidiendo autorización. Una vez que ubicamos la base del sacro de nuestro paciente, vamos a medir 10 centímetros más arriba. Ya, es aquí. Podemos marcarlo si deseamos ser un poco más precisos con un esfero o un marcador. Una vez que tengamos ubicado, le vamos a pedir al paciente que haga una flexión de su columna. Flexiona, por favor. Si es que la distancia debe aumentar 5 centímetros, desde el punto que habíamos marcado hasta la base del sacro. En este caso, aumentaron 11 centímetros. Es decir, que hay una hipermovilidad lumbar en flexión por laxitud de la musculatura lumbar y de los ligamentos. Si es que esta distancia es menor a 5 centímetros, lo que aumenta, en cambio estaríamos hablando de un acortamiento de la musculatura lumbar, es decir, de los músculos paravertebrales y de los ligamentos intervertebrales. Después de esto podemos hacer la prueba del cuadrado lumbar. Le vamos a pedir al paciente que se acueste de lado, de cúbito lateral, y que realice ahí, que saque la pierna que está encima de la camilla, que la saque.
Aquí se puede ver que la lumbar sí realiza una ligera, se dobla un poco. Esto es porque se pone en tensión el cuadrado lumbar. Esto significa que está trabajando correctamente. Si es que no fuera así, se trataría que hay lumbalgias por algún problema mecánico o problemas de los discos. Luego de esto vamos a realizar la prueba de Patrick. En esta se van a examinar las carillas articulares sacroiliacas. Se le va a pedir al paciente que se coloque de cúbito supino, viendo hacia arriba, y que forme una especie de 4 con su pierna. Ya. Aquí se le pide que intente tocar la camilla o la cama con la rodilla. Si es que esto le provoca dolor al paciente, significa que hay una alteración en los cartílagos articulares o en la articulación sacroiliaca posterior. Luego de esto vamos a hacerle la prueba de Guillet. Para esta necesitamos que la paciente se coloque frente a una pared y pegue sus brazos a esta para que tenga mejor equilibrio. Luego, con la ayuda de nuestros pulgares, vamos a palpar la articulación sacroiliaca y le vamos a pedir que haga flexión de la cadera alternando cada lado. Dobla, ya, baja, dobla. Si es que notamos que una de las articulaciones sacroiliacas no desciende, se trataría de un bloqueo. Luego de esto vamos a realizar la prueba de Thomas. Para esta vamos a determinar si es que hay acortamiento del psoas. En esta le pedimos al paciente que se acueste en la camilla con las piernas estiradas y colocamos una mano bajo las vértebras lumbares. Ya. Le pedimos a la paciente que haga una flexión de la cadera. Si es que antes de llegar a los 45 grados de flexión sentimos que nuestra mano está aplastada por las vértebras lumbares, significa que hay un acortamiento del músculo psoas ilíaco. Después de realizar esta prueba, vamos a hacer la prueba de la Segue y la de Bagart. La prueba de la Segue consiste en realizarle una flexión de cadera a la paciente. Esta se realiza para determinar si es que hay algún compromiso del nervio ciático. Si es que al llegar al hacer la flexión, se irradia el dolor o si es que el problema que tenga hacia el pie, se podría significar que sí hay un compromiso del ciático. Pero la prueba de Bagart nos va a ayudar a descartarla, que se realiza mediante la dorsiflexión del tobillo. Si es que la sintomatología aumenta, significa que entonces la prueba es positiva. Si es que no aumenta, entonces se puede tratar de un problema más bien de acortamiento de los músculos isquiotibiales. Ese es el diagnóstico funcional. Y por último está el diagnóstico instrumental, que se realiza mediante estudios de imagen, que pueden ser tanto resonancia magnéticas, tomografías o radiografías, para según esto determinar si es que existe alguna otra patología como hernias o escoliosis o alguna rotación en las vértebras que está causando los síntomas en el paciente. Gracias.